La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Queremos pensar cómo están pasando las cosas en relación a los territorios, como mucho militante frente amplista habla, pero en el lado de lo que sucede con respecto a los otros pensamientos de ideas y los centros de ideas, también se habla en ese término, y uno tiene que ver con respecto a lo que sucede en las cárceles, lo que sucede con respecto a la situación en relación a la migración y otros ítems. Para ello tenemos nada más y nada menos que a Constanza Cárdenas, quien es jefa de metodología del Observatorio Territorial de la Universidad Andrés Bello, con nosotros para pensar estos escenarios. Francisca Huerta, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día a propósito de lo que sucede en Plaza Pública Academia y otros? Vamos a partir por las cifras. Eso queremos conversar con Constanza, con la Tanza, porque una cosa es la sensación, lo hablábamos un poquito fuera del aire, y lo otro también son las cifras y cómo esto ha ido cambiando durante las últimas horas también. Así que, Constanza, ¿cómo ves esto? Bienvenida. Hola, muchas gracias a todos, todas y a todos los que nos están escuchando. Yo creo, para el tema de migración, yo creo que es importante partir con un punto que puede ser un poco obvio, pero creo que es importante enfatizar, y es que la migración no es mala. Creo que es un buen punto de partida. Nosotros, la especie humana, es un animal que migra, en el fondo, es un animal que se mueve entre territorios. Creo que eso es importante enfatizar, y es importante porque es lo propio y natural, y no solamente eso, sino que nosotros cada día estamos creando más tecnologías como especie humana para viajar más y mejor todavía. Entonces, teniendo eso en consideración, también es importante decir que la migración, cuando ocurre de manera descontrolada en un lapsus de tiempo muy acotado, eso sí se vuelve problemático. Porque tiene consecuencias culturales, Sociales, institucionales y, por supuesto, para las políticas públicas. Es importante separarlo en el fondo. Totalmente. Tu parte es por eso. En ese sentido, hay un aumento de la población migrante en todos los aspectos, pero también el contexto carcelario. Exactamente, y eso es lo que vengo a hablar hoy, porque Gendarmería sacó unas últimas cifras. Ellos tienen como un Power BI donde uno puede meterse, y los invito a meterse al público. Perdón que sea tan Plaza Sésamo. ¿Qué es un Power BI? Les comento, un Power BI es una tabla de visualización de datos. Que presenta información. Presenta información Ya. de manera interactiva y permite que las personas puedan, en esa misma tabla, por ejemplo, seleccionar fragmentos, en donde uno puede visualizar cómo se comportan esos fragmentos en respecto a toda la tabla y esas cifras. Es un sistema de gráficas. Es un sistema datos. de gráficas y datos que tiene Gendarmería de Chile disponible para todo público. Ya, ¿y qué dicen esos datos abiertos? Uno de los datos muy interesantes que dice esos datos es cómo está compuesta la masa de personas privadas de libertad actualmente en Gendarmería y en las cárceles de Chile, y podemos ver que un 11,3% corresponde a personas extranjeras. O sea, hay un crecimiento explosivo en comparación a los años anteriores. Exacto, porque si podemos ver, por ejemplo, ya para enero de 2019 existían 3.379 internos. Ya en enero de 2022 existían 3.941 internos. Y ya para octubre de 2022 subió a 5.093 internos, es decir, un aumento aproximadamente un 30% solo durante el año 2022. 30% es un montón. Es un montón. Mucho. Es un montón, y eso solamente para el año 2022. ¿Qué puede estar explicado? Hay varios factores que podrían estar explicando este fenómeno. Connie, ¿y eso? Perdón, Fran. La proporción de la migración también lo explica. Sí, Exactamente. uno de los factores. Totalmente. Te dije, Connie, pero Tanza. Esto también es una forma de verlo desde afuera, pero dentro de la cárcel también hay otro comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si ustedes lo tienen, porque nosotros estamos hablando de lo concreto, de las cifras, pero también eso genera eso mismo, una cultura diferente dentro de las cárceles, me imagino. Totalmente. En todo caso, claro, métricas sobre de este fenómeno particular dentro de las cárceles hay más percepciones, tanto de gendarmes o incluso, por ejemplo, nosotros, un caso interesante que yo les quiero comentar, por ejemplo, el caso de Alto Hospicio. Alto Hospicio es una comuna que ha tenido un crecimiento explosivo en materia migratoria, y eso ha generado problemas sociales importantes. ¿Y por qué lo comento? Porque en el fondo todas estas personas, o sea, por ejemplo, el alcalde de Alto Hospicio el año pasado mencionó en una columna que se hizo en La Tercera, en una nota, disculpa, que se hizo en La Tercera, que en la comuna estaban habiendo problemas importantes debido a que, por ejemplo, se replican técnicas delictuales que antiguamente en Chile no existían.
y eso probablemente también puede estar exacerbándose en contextos carcelarios. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el Tren de Aragua, se replican lógicas que incluso si ya se hizo un esfuerzo tremendo por querer de alguna manera desmembrar y desmascarar el Tren de Aragua, esta lógica llegó para quedarse. ¿Puedo hacerte una pregunta? Estamos junto a Tanza Cárdenas, socióloga, para poder pensar todo lo que está pasando con la migración y las cárceles, que es un tema importante porque nos puede dar pistas de lo que está sucediendo fuera de las cárceles con respecto a la delincuencia. Y ahora, no queremos solamente achicarlo a eso, lo que pasa es que tiene consecuencias culturales. Totalmente. Y como jefa de metodología del Observatorio Territorial de la Universidad Andrés Bello, cuando hablamos del Tren de Aragua, cuando hablamos de estas situaciones, da una sensación como de, para el progresismo, de que es una conspiración, que no están así, etcétera. ¿Esto está comprobado que están? Totalmente, o sea, está comprobado, creo que tanto PDI como Carabineros y Fuerzas de Orden ya han identificado estos grupos y de alguna manera, no solamente autoridades, por ejemplo, y por eso yo mencionaba el caso de Autohospicio, o sea, las mismas autoridades, alcaldes, identifican en terreno que se están viendo lógicas que antiguamente no existían y formas, y me cuelgo un poco del alcalde porque creo que es un caso muy emblemático lo que está pasando en Autohospicio, porque finalmente el alcalde menciona que existen formas que no se veían antes, que son mucho más violentas y que él mismo dentro de su equipo muchas veces ha visto, o sea, el mismo equipo del municipal ha tenido que verse enfrentado a distintas situaciones que no, ojo, no necesariamente son personas migrantes, sino que son lógicas que se van replicando, que también pueden impregnar en la cultura chilena, claro, lógicas delictuales nuevas que antes no. Las lógicas se van agrandando. Y las lógicas se van agrandando. Una pregunta respecto a eso. ¿Cuáles son esas lógicas? ¿Son nuevas formas de delinquir, nuevas formas de encarar como, no sé, la delincuencia en la operación de la delincuencia como oficio, por decirlo así, pensando que es una ocupación y ocupación en tanto alguien se dedica a eso? Totalmente. Ahora no aparecen las cifras de desempleo. Claro. No. Pero ¿hay algún cambio de lógica que se haya podido detectar? Mira, lo que un poco habla tanto la literatura como todo lo que han hablado las distintas autoridades y personas pertinentes de fuerzas públicas es que al final el narcotráfico creo que es un eje importante para hablar de cómo de alguna manera los actos delictuales se han ido de alguna manera, no sé si profesionalizando la palabra, pero sí de alguna manera ahora... Con mayor expertise. Con mayor expertise hay mayor elaboración intelectual, por decirlo así. Claro, por ejemplo... Hay más plan. Hay más plan, totalmente. Y por ejemplo, hay una nueva práctica que en Chile se veía muy poco y es la lógica del secuestro... ¿Cómo lo explico? Como cuando se secuestran para poder obtener cierto objetivo, cierto robo y suben, por ejemplo... Como medio, el secuestro como medio, el claro. secuestro express, exactamente, el secuestro express. Sí, es algo que hace algunos años en Chile ni siquiera lo hablábamos. Lo veíamos solo para afuera. Exactamente, y hoy día está presente, se ha visto... presente principalmente en la zona norte de nuestro país, pero también, por supuesto, zona central y así. Bueno, y aprovechando un poco lo que me están comentando también, creo que es interesante darles unos datos regionales, porque creo que eso es muy interesante también porque desde el enfoque cultural de política pública es necesario abordarlo de esa materia. Sí, quiero hacer el apunte. ¿Cuánto creció? ¿En cuánto tiempo? Un 11,3% el último año, es un 30% solo el 2022. Esa es la clave. Exacto. Bueno, y la última cifra tengo entendido que se actualizó hace poco para el mes de diciembre. Creo que tengo entendido, disculpen si no, porque la cifra supe ayer que se actualizó, me parece que subió a 11,8. Ya. El porcentaje, claro, un delta de 0,5. ¿Cuáles son los datos latinoamericanos, Tanza? O sea, en Chile, digamos, o sea, en las regiones de Chile. Quiero hacer acento que, claro, el promedio a nivel nacional es 11,3 y que probablemente subió a 11,8, pero se mueve en esa cifra, digamos. Y, por ejemplo, para el caso de Tarapacá, esa cifra en los recintos penitenciarios sube un 44,9%. ¡Wow! Ese dato es clave. Sí, es clave. Bueno, y así como tal, Arica, Parinacota, 30,1%, Atacama, 27,7%. Como referencia, la región metropolitana es un 11%. Bueno, y algo que me llamó la atención, que me gustaría quizá en otro momento hablarle un poco más, que Magallanes arrojó un 12,8%, un poquito más de la promedio nacional. Ahí sería interesante que uno pensaría que va disminuyendo a medida que vamos como, entre comillas, bajando. Y efectivamente va disminuyendo. Bueno, Magallanes igual tiene otras particularidades, tiene un epicentro de otro tipo de movimiento extranjero. Geopolíticamente es clave. Claro, geopolíticamente es clave, exactamente. Entonces, un poco comentar que el corte regional es relevante
totalmente, porque ya la zona norte tiene servicios básicos que se encuentran saturados. Y volviendo al caso de Autohospicio, ellos, por ejemplo, en estos años de pandemia, ellos subieron alrededor, o sea, ellos cuentan ahora con mucho movimiento, o sea, una explosión de campamentos en Chile, o sea, en la comuna, digamos, disculpen, y existe actualmente alrededor de 40.000 personas en condición de campamento en la comuna de Autohospicio. Sí, y de esos 40.000, 28.000 son personas extranjeras. Wow. Eso también, Tanza, bueno, es muy interesante porque se contrapone también las regiones, como tú decías, y con la seguridad, que ha sido el tema que hemos conversado durante toda la semana, porque una cosa es la migración, lo otro, en el fondo, son los contextos carcelarios dentro de eso, pero también la sensación de seguridad en cada una de las regiones es diferente. El caso de la carabinera asesinada, que sigue marcando la agenda durante estos días, lo decía Nico, también llama mucho la atención, porque un carabinero de Quilpué quizás es mucho más cercano a la ciudadanía que lo que nosotros tenemos en la región metropolitana. Y eso también tiene que ver con cómo la seguridad depende cuando quizás no tenéis la posibilidad de tener 8 rejas para protegerte. Entonces, esos contextos también van cambiando, me imagino. Totalmente. Y el hecho de que sea regional, y por eso enfatizo como visión más territorial quizás de la problemática, porque es precisamente con esa visión territorial que hay que abordar la problemática. Es con las lógicas del norte, no así lo que zona centro quizás mandate allá, porque muchas veces, y también hay que mirar el norte. Creo que eso es como una cosa importante, que yo me quedo con este análisis. Por ejemplo, solo para decirle, la última vez que el Plaza Pública de Cadem evaluó esta temática, le hizo una pregunta a las personas donde dice: ¿cuál es para usted la principal razón por la que la delincuencia aumentó durante el 2022? Y bueno, dan distintas razones, y la que ganó por lejos es que un 31% de estas personas afirmó que es debido al aumento de la población migrante. Entonces, efectivamente, no es solo lo que los números dicen, sino que también es la percepción de la ciudadanía. Hay una percepción de la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros como Observatorio Territorial hicimos un estudio a las las familias de clase media chilena arquetípicas, que esperamos estar lanzando prontamente, y ahí les estaremos comentando. Sí. Pero dentro de ese estudio, una de las cosas que nosotros de alguna manera intentamos medir sensaciones de seguridad, sin sesgar a las personas, decir personas extranjeras. Intentamos que las mismas personas fueran las que develaran cuáles eran las temáticas que ellos identificaban que estaba permeando en materias de seguridad en Chile. Y las personas, y sobre todo la zona norte, lo que más primaba en las conversaciones era totalmente temas migratorios. Se representa en ese porcentaje. Uh-huh. Pero insisto, creo que también aquí hay que entender que también las personas que llegan a Chile en estos contextos tan vulnerables es porque vienen de contextos vulnerables también. Entonces creo que eso es clave entenderlo, que se genera en las mismas conversaciones, tanto de las mesas, las familias, que un poco lo que develó este estudio, es que existen visiones bien conflictivas internas a las personas respecto para hablar en materia migratoria. O sea, en el fondo es ir un poquito más atrás y entender por qué tuvieron que emigrar. Por ejemplo. ¿Qué condiciones estaban previos a eso? Exactamente. Y dentro de la narrativa las personas dan cuenta, o sea, no son ajenas a eso. Las personas sí tienen muy interiorizado, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela y así, y porque de alguna manera las personas extranjeras se han vuelto parte de nuestra cultura chilena, de alguna manera. O sea, 8:44, Tanza Cárdenas con nosotros para poder pensar el tema migratorio, que es un asunto caliente en redes sociales. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Y te vamos a esperar con ese informe de la familia. Sí. Me parece interesante. No, feliz. Ahí anda contándonos. 8:45.